queremos que escuchen esta información. Bienvenidos al 12º Festival Internacional de Teatro y Calle de Circo, aquí en Santander. ¡Ya casi empezamos! ¡Los esperamos! ¡A todos!
vida, continúa. Que el dolor no sirva para odiar, sino por el contrario, ayude a perdonar a aquellas personas que sin sentimientos nos quitaron un pedazo de corazón. Jennifer Zapata.
Llorarás cuando nadie esté a tu lado, sentirás que tu mundo se ha acabado y querrás borrar todo lo pasado. Ya verás, no podrás. Aman no pueden morir, pues el amor es la inmortalidad. Hola, mi nombre es Luis Libardo Flores Medina, me dicen Bayo, soy actor, autor y director de teatro, soy egresado de la Universidad Distrital de Bogotá como director de teatro y como dramaturgo estudié en la Universidad Nacional de Colombia la maestría en escrituras creativas con énfasis en dramaturgia. Hoy quiero hablar un poco precisamente de dramaturgia aquí en el Festival de Teatro Viva el Teatro en Santander. Es el Festival Internacional de Teatro y Circo. Tenemos acá un festival de teatro y circo que se ha ido consolidando a través de los años. Queremos por eso hablar un poco de dramaturgia, ya que la dramaturgia ha sido importante, es decir, el ejercicio de escribir, el ejercicio de crear historias, siempre se ha hecho a través de los años y de los tiempos. Como primera medida, quiero recordar que en Grecia el primer actor que existió en la historia se llamó Tespis. Este primer actor salía en un carruaje y salía por la calle a actuar en las fiestas ditirámbicas. En esas fiestas maravillosas lo hacía en la calle y fue el primer actor occidental, porque también existe el teatro oriental y tiene otra historia, pero nosotros tenemos, digamos, que la influencia eurocentrista. Siempre en el teatro de calle y circo se ha escrito, se ha hecho dramaturgia. Las dramaturgias pues tienen diferentes enfoques, digamos que se puede dividir en tres. Uno, cuando se hablaba de la dramaturgia de género. Otro, ya las dramaturgias contemporáneas, y ahora las dramaturgias postdramáticas.
Digamos que dentro de la dramaturgia clásica, en la investigación que hizo en el libro de la composición dramática, el escritor mexicano Virgilio Ariel Rivera, él nos habla de los géneros, y ahí catalogó los géneros en esa investigación que hizo este gran, digamos, escritor de investigación acerca de la dramaturgia. Entonces, digamos que estas tres partes que se ha dividido la historia de la dramaturgia, ya que se ha dividido en tres partes, la primera es de los géneros. Entonces, estos géneros han influenciado al teatro de calle, ya que, digamos, la tragedia hoy día se está representando como género en teatro de calle. Hay unos montajes que se han inspirado en Esquilo, Sófocles y Eurípides, que son los padres de la tragedia, y en ellos se han hecho montajes de calle en todo el mundo y montajes de circo. También se han hecho obras de uno de los padres de la comedia, que es Aristófanes, griego. También se ha hecho la dramaturgia, es decir, cuando el hombre inició a hacer teatro antes de Thespis, era agricultor y ya hacía representaciones, porque el hombre como tal, cuando apareció, representaba cómo se hacía para sembrar, o se representaba el ritual de cómo se hacía para cultivar o para recoger la cosecha. El hombre representaba y hablaba por medio de estas actividades que tenían que ver con la actuación, porque representaban. Posteriormente que se volvió cazador, y también se untaba del sebo del animal para cazarlo y lo representaba. Él se untaba del sebo del animal, representaba los movimientos del animal a las personas. Cuando apareció el hombre antes de los griegos, digamos, el hombre en su aparición o en su transformación, y representaba al animal que cazaba. Entonces el teatro siempre ha estado ahí, el teatro de calle, porque él lo hacía para su comunidad, para representar cómo hizo para cazar al animal, o cómo se defendía el animal, o el animal cómo se comportaba, cómo era su rugido, cómo era su movimiento, cómo hacía los gestos. El hombre, desde que apareció, empezó a hacer representación desde los inicios. Nuestras culturas precolombinas también expresaban sus homenajes al sol, a la luna, hacían representación, y en nuestro caso, Chibcha, ¿cierto? Era a Chía, ellos representaban a Chía, cómo saludaban a Chía, hacían su representación a las personas, y ahí empezó la dramaturgia también aquí en nuestras culturas precolombinas, y representaban a Sue, que era el sol. Es decir, en la medida y en el transcurso de la historia y en el inicio de la historia, el hombre siempre ha hecho dramaturgia y ha escrito, pero digamos que los griegos fueron los que ya la intelectualizaron, desde Aristóteles, que escribió el libro del arte poética. Digamos, el cine se basa en el arte poética de Aristóteles, quien que no escriba teatro se basa en el arte poética, o la televisión también tiene que trabajar el arte poética de Aristóteles. Entonces los griegos son importantes porque le aportaron desde su cultura 460 años antes de Cristo a la dramaturgia. El primer género, o padre de todos los géneros que existió 460 años antes de Cristo, pues fue la tragedia. Entonces, y como lo decía anteriormente, los padres son Esquilo, Sófocles y Eurípides, y ellos han influenciado al teatro de calle, al teatro de circo. La tragedia también la ha representado en clown, pero ya no es tragedia, se ha vuelto comedia. La comedia también se ha representado en teatro de calle. La pieza teatral también se ha representado en teatro de calle. La tragicomedia se ha representado en teatro de calle. La obra didáctica se ha presentado de calle. Y lo que más se trabaja es la farsa, que es otro de los géneros, van 6. Y el último pues es el melodrama, que todas las telenovelas se basan en el melodrama. Toda la televisión mundial, las novelas que tienen tuvieron a nuestras madres, o algunas de nuestras madres, toda la mañana viendo novelas o en la tarde viendo novelas para pasar su tiempo. En esos tiempos podía trabajar solo el esposo y las mujeres podían quedarse a cuidar a sus hijos. Ahora no hay tiempo casi en la vida, la gente vive muy atareada, y entonces eso ha cambiado hasta la dramaturgia de la historia. El melodrama ha influenciado las novelas, pero digamos la farsa es la que más, digamos, ese género teatral de esos 7, la farsa es la que más ha influenciado al teatro de calle. Pero digamos, hablando del teatro de género, de los 7 géneros, ¿cierto? Hablando de lo que es la tragedia, de lo que es la comedia,
de lo que es la tragicomedia, de lo que es la pieza, la obra didáctica, el melodrama y la farsa, que son los 7 géneros. Esta es la primera parte, digamos, de la dramaturgia como tal. Entonces, el teatro de calle se ha alimentado como tal, y el hombre a través de la historia ha estado también tomando esos referentes. Hoy día cambió entonces en la contemporaneidad, y ya, digamos, en el teatro contemporáneo, ¿cierto? Y ya estoy hablando en la contemporaneidad, hablándolo desde el teatro, hay diferentes historias, pero me quiero referir ya que en los 70s, ¿cierto? Se empezó a hablar ya del performance, se empezó a hablar ya todo el tema audiovisual, es decir, el teatro empezó a cambiar y empezó a cambiar. En el mundo se empezaron a hacer pruebas, se empezaron a hacer experimentos, y también, digamos, para venir aquí a América Latina, aquí nos influenció también este tipo de teatro de performance, ya no llegó, pero como andábamos en una situación tan difícil, el teatro se volvió político, entonces entró la influencia de Bertolt Brecht. En América Latina la influencia de Bertolt Brecht es súper importante en la dramaturgia de las obras, porque hablaban de todas estas dictaduras que tuvimos. Entonces el teatro, como habla de la época actual, así como Molière habló de Tartufo, el falso profeta, habló del Avaro, así como Molière en la Edad Media habló del médico a palos en sus comedias, ahora en estos tiempos, desde los 60 y 70, las dramaturgias empezaron a hablar desde lo social, desde lo político, desde las dictaduras, desde todo el tema arbitrario que ocurrió, y digamos también todo lo maravilloso que ocurrió en la historia de nuestro teatro. Entonces, la dramaturgia nuestra latinoamericana ha sido siempre política, a pesar de ser cómica, es política, y ha sido política desde la crítica social, aún siendo farsa o aún siendo los géneros. Ahí llegamos al teatro contemporáneo, y ahora en el teatro postdramático pues existe más la imagen, la música, el no habla y la no historia. Parece que la historia hubiera muerto, aunque la historia la han intentado acabar. Hoy día vemos obras de teatro que parece que no hubiera historia, pero de todas maneras, y a pesar de no ser aristotélica de principio, nudo y desenlace, las obras siempre cuentan. Entonces, quería decir esto de las dramaturgias, cómo ha ido desde, para retomar, desde el género, posteriormente al teatro contemporáneo, y ahora post-dramático, es decir, después del drama. Esto es, digamos, un pequeño resumen acá que hago de la dramaturgia, cómo ha influenciado al hombre desde que apareció, y también en nuestras culturas precolombinas, cómo el hombre representaba a la luna, al sol, y también representaba la caza de animales, y representaba su adoración y su agradecimiento a la comida. Nuestras culturas precolombinas, nuestros indígenas también contaban, es decir, escribían sin ser, digamos, personas que se sentaban en un escritorio, pero ellos escribían la historia contando también nuestras culturas precolombinas. Es importante los indígenas. Los campesinos también cuentan sus historias o a manera de juglares, porque en la Edad Media existieron juglares también con canciones. Entonces está la picaresca y las narraciones. Los juglares existieron. Cuando andaba solo en España se le llamaba el bululú. Bululú es una persona que anda sola, pero cuando son más de dos le llaman compañía. Y de ahí apareció la palabra compañía, porque a las compañías eran las que le iban mejor, a los juglares que iban en compañía, y de ahí nació la palabra compañía en la Edad Media, porque eran dos y que les iban bien. Entonces quería hacer este pequeño panorama de lo que es la dramaturgia y la escritura para el teatro y circo. Hoy día existe, digamos, la dramaturgia también del Circo del Sol, que es interdisciplinaria, es decir, se mezclan todas las disciplinas. A veces se dice que el teatro está en crisis, pero no, igual la palabra crisis es crecimiento. Entonces quiero saludarlos y darles la bienvenida y agradecer al Festival de Teatro de Calle y Circo, este festival internacional Viva el Teatro en Santander, por esta invitación para hablar de manera corta de la historia del teatro, y espero que nos veamos en una próxima ocasión. Muchas gracias y éxitos para todos. Gracias, gracias, gracias. Nos despedimos de este séptimo día con estas grandes obras, con esta magia, con este bonito espectáculo. Esperamos que mañana queden otra vez con nosotros. Cada vez que ustedes prendan su celular, que se ingresen en cada uno de los perfiles en los cuales estamos en estos momentos en vivo y en directo,
La invitación es para que ustedes automáticamente compartan, para que más personas en el mundo, sus familiares, sus amigos, también tengan la posibilidad de divertirse junto con nosotros. Yo le voy a hacer una invitación. Sí, claro. Mañana, 5 de la tarde. Sí. Pero además de eso, no se me ponga triste. Aproveche y disfrute los últimos días que nos quedan del Festival de Teatro. Lamentablemente, pues será el último día, pero vamos a estar viéndolo en repeticiones para quienes no pudieron estar con nosotros en este vivo. Nos quedan todos. Bueno, nos quedan dos, ok, para luego lo puedan seguir viendo. Bueno, así que ya saben, mañana, 5 de la tarde, por las redes sociales.